Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió perlas azules y en Santo vela sus nombres. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Río 4 Agro. Hoy hablaremos de nutrición animal y la importancia de capacitarse para lograr óptimos rendimientos. Por otra parte, les ofreceremos un informe agrícola de nuestra zona desde el INTA Río Cuarto y también hablaremos sobre prevención de enfermedades para esta campaña 2013-2014. En un importante hotel de la ciudad de Río Cuarto se realizó una jornada sobre nutrición animal a la que asistieron muchísimos productores de toda la región y de provincias vecinas. Agustín Calveira nos va ahora a adelantar la temática de esta jornada y luego uno de los disertantes, el economista Javier González Fraga, también nos resume lo que se presentó en ese día. Un día llegaste a mí, bella flor que cautivó a este corazón. En realidad lo que se buscó hacer es traer a este nutricionista, uno de los más importantes del mundo, para que nos hable de Burlanda, sobre todo este producto de destilería tan importante que vamos a tener a disposición de acá en adelante. Entonces es importante para nosotros, más allá de la información que hacemos a diario a nuestros clientes, que venga una persona de afuera que hace mucho tiempo que está usando estos productos a darnos información de conservación, de utilización, la cual es muy valiosa para nosotros y para nuestros clientes. Seguramente también es importante la visión de un especialista, ¿no? Como lo es el doctor Ciuffolini, justamente en temas de nutrición animal. Seguramente Atilio va a hacer una introducción en lo que es nutrición. Atilio es uno de los nutricionistas más importantes del país, por lo cual todo lo que pueda salir digamos, de su boca es muy importante. Me sorprendió el salón de este lujoso hotel de Río Cuarto tan lleno de gente, ¿no? Una concurrencia realmente entusiasta, animada, numerosa. Entre ellos pudimos notar muchísimos productores ganaderos, filoteros, pero también cabañeros. Sin duda, si bien no es la mejor fecha por ahí para realizar estas charlas, porque bueno, la gente empieza a sembrar, porque no solamente se dedica a la ganadería, sino también tiene su escenario agrícola, pero la verdad que hemos notado una buena concurrencia, lo cual nos llena de satisfacción a la empresa por la convocatoria, entonces nos estimula a seguir trabajando, quiere decir que las cosas las estamos haciendo bien y el sector se siente un poquito con más aire en este momento. Te vas a quedar solita si sigues así. Yo creo que no hay que creer que ya estamos en una tendencia alcista definitiva. Como dicen a veces en el campo, una golondrina no hace el verano. Acá ha habido una confluencia de factores. Hay una expectativa de que vamos a tener en el 2014 alguna corrección del precio de la carne que viene planchado desde hace 3 años y donde hace más de un año que hay unas indicaciones de una suave liquidación. O sea, cuando uno habla de liquidación está pensando en menos terneros, la sequía de todo el norte del país te habla que es una zona de cría, te habla de menor porcentaje de destete, la suma de estas cosas hace que vaya a escasear ternero dentro de un año. Yo creo que ahora acá se sumaron algunos factores climáticos, aparecieron campos, aparecieron posibilidades de forraje y eso hace un proceso de retención de hacienda. La suma de estas cosas, más algún peso que está sobrando, más que subir el precio del cerdo y del pollo, generan una posibilidad de la carne de recuperarse algo. Yo creo que todavía no está consolidada esa tendencia y podemos ver algún retroceso también cuando cambien estas condiciones. Pero a mediano plazo no tengo duda que la carne tiene que recuperarse, está empezando a haber cierta exportación, apareció Rusia en el mercado también demandando vacas hace unos meses, hay expectativas de retorno del mercado americano, del mercado chino, esto ya está siendo una realidad en los productores de Brasil y de Uruguay, entonces todos estos conjuntos de cosas hace una perspectiva razonablemente favorable para el tema de la carne. La preocupación está, como usted lo ha mencionado, cada vez que la carne está en la tapa de los diarios, el gobierno piensa cómo frenar esto y eso también hay que ponerlo en la cuenta porque eso es preocupante.
volviendo a la conclusión, yo no creo que esto sea el inicio de una tendencia de una espectacular recuperación del precio de la carne. Creo que es un paso importante que corrige un atraso de los últimos meses, estaba prácticamente en el mismo precio que un año atrás, y sigue la carne siendo un producto que se ha atrasado frente a muchos otros. Por eso sí creo que a mediano plazo vamos a ver una recuperación que va a venir de la mano de una mayor exportación y de la mano seguramente de otras correcciones en la política económica. Entonces, ¿usted ve en alguna forma algún futuro plausible a mediano plazo? Pero por supuesto, sí, yo soy muy positivo en las expectativas para el sector ganadero, también para el sector lechero. Yo creo que también la leche en el mundo está recuperando, uno habla ya en los remates de Fonterra de $4.500 la tonelada de la leche en polvo entera desgrasada, entera, no de la desgrasada, y creo que eso se va a traducir en un precio acá de 40 centavos de dólar, 40 centavos de dólar. Hoy a 6 pesos es 2.40, que debería ser ya un precio bastante común, pero si el dólar se va a 7 o 7.50 en los próximos 12 meses, vamos a estar hablando de valores de la leche bastante más redituables que los que tuvimos en los últimos 2 años, ¿no? Finalmente, doctor, ¿alguna recomendación para los productores ganaderos que miran nuestro programa? Bueno, es lo que yo digo usando las propias palabras del campo, hay que quedarse arriba del caballo, o sea, yo creo que vienen todavía unos años difíciles y creo que lo peor es quedarse afuera. Yo creo que por razones políticas y por razones de política económica, la Argentina tiene una perspectiva muy favorable a partir del 2015, cuando a más tardar se provoquen cambios de la política económica, donde volvamos a valorar la producción, la exportación y todo esto. Y entonces creo que tiene que encontrar esa Argentina más razonable a los productores todavía en carrera y arriba del caballo. Y eso creo que entonces la recomendación es ser austeros en las inversiones, hacer solo aquellas que son redituables. Es tentador cambiar la camioneta, pero solamente si sobra plata. Si no sobra plata, dejémoslo para otro momento. Entonces yo creo que vienen años buenos, pero va a haber que aguantar todavía un par de años difíciles en la ganadería argentina. No se vayan, luego de la pausa continuamos hablando sobre nutrición animal y la producción de burlanda en Estados Unidos para compararla con lo que se está haciendo aquí en el interior del país. Y si yo te vuelvo a hallar penando por tu soledad, con creces mi cariñito, tú me has de pagar. En la jornada sobre nutrición animal, a la que asistieron muchísimos productores de la zona y de varias provincias vecinas, realizada en Río Cuarto, el señor Rick Rasby, especialista en nutrición animal, vino a disertar particularmente sobre el uso de la burlanda en Estados Unidos para poder comparar cómo se está trabajando aquí en el interior de nuestro país. Soy ese quebracho, hijo del rigor, que a golpes de intentos la vida curtió. Que él viene de una zona que puede ser comparable con la zona nuestra de Río Cuarto, donde hay como un triángulo dorado, y las patas del triángulo serían las plantas de etanol, los granos de destilerías y la hacienda, porque es necesario también para esas plantas básicamente tener usuarios y tener demanda para que esos granos de destilerías sean consumidos, con lo cual recalca que probablemente la zona donde él proviene tiene particularidades muy similares básicamente en estas tres cosas con la zona nuestra. La industria del etanol en Nebraska se ha desarrollado mucho más a esta altura de lo que se ha desarrollado en nuestra zona, con lo cual ellos lo que están viendo como en realidad la demanda de granos de destilería es estacional, porque los filos tienden a estar más vacíos en verano, mientras que las plantas trabajan a régimen y tienen la misma oferta mensual de granos de destilería. Normalmente los precios de los granos de destilería se caen de manera importante en el verano, con lo cual como ese deterioro de precio básicamente
básicamente puede llegar a ser el 60% del precio del maíz, empezaron a haber alternativas en la Universidad de Nebraska para poder almacenar esos granos de destilería en los momentos donde sobra, que eso es básicamente el verano, por la gran abundancia de plantas, y tratar de diferirlos para ser utilizados en el otoño, en el invierno, básicamente cuando es necesario, no solamente en los filos también, sino en los campos de cría y de recría, y cree que esas oportunidades de almacenaje pueden estar dadas tanto en bolsones como básicamente en bunkers. ¿Hay que secarlo? No, it doesn't have to be dried out. En realidad, si bien el grano de destilería se puede usar seco, por supuesto, la forma seca tiene 90% de materia seca. Prontamente vamos a empezar a ver ese producto en la zona nuestra, porque la planta de Alejandro lo va a estar secando. Probablemente el sábado pasado empezaban con las pruebas, pero un poco lo que él está resaltando, que una vez que se seca el producto es más caro. Las plantas básicamente, si bien secan una parte, también venden en húmedo el resto, y él dice que en líneas generales, como el producto húmedo es más seco, la clave está en poder almacenarlo sin demasiadas pérdidas para poder utilizarlo en contraestación cuando falte el forraje, digamos, general. You know, we think distillers offers. Es una muy buena fuente de varios nutrientes, uno de ellos es la proteína, otro es la energía, principalmente porque tienen altos niveles de grasa. Eso hace que este subproducto obviamente tenga más energía que el maíz. Y en líneas generales también las dietas para los animales necesitan de fósforo, y normalmente cuando uno utiliza granos de destilería, porque los niveles de fósforo son muy altos en estas cuestiones más de ganadería extensiva, no es necesario agregar fósforo por fuera, digamos, cuando uno da de comer este producto. You know, the thing that you'd want to do is monitor. El problema más grave que habría que monitorear no es por el exceso de algunos nutrientes que pueden ser nocivos para la hacienda. Básicamente eso es el azufre. En general, en los rangos de tasa de inclusión que tiene básicamente los granos de destilería, tanto para filo como para recría, como vacas de cría, se puede regular perfectamente en la formulación, y es importante también conocer y analizar no solamente el azufre de la planta, sino la variación entre cargas que puede tener ese azufre, pero era un tema que se le tenía mucho miedo en el pasado en cuanto a los problemas de disminución del consumo y de intoxicación con azufre, que trae un problema de polio, esto te lo estoy agregando yo, pero básicamente hoy se conoce bastante en cuanto a regularles los niveles de fibra, regular los niveles de azufre, y básicamente ha sido, al haber sido estudiado, un problema básicamente menor el poder regular los excesos de azufre en los granos de destilería. Hay una sinergia importante entre plantas de etanol y ganadería, porque en general la ganadería es una puerta de escape para esos grandes volúmenes de subproductos que se generan, y por otro lado es un excelente recurso alimenticio, básicamente más allá de que le haga falta a las plantas de etanol colocarlo al material. Aprendiendo un poco sobre el uso de la burlanda, la conservación, que es algo que se viene y ya está inmerso en nuestra zona con las plantas. El futuro, porque ustedes mismos lo están usando para el tambo. Sí, ya hace un tiempo que la estamos usando. La estábamos trayendo de una planta, ahora estamos trayendo de otra, pero con buenos resultados. Buenos resultados en general. Y te iba a preguntar, porque también lo comentó Rick, si hay diferencias de calidad por ahí en el día a día que ofrecen las plantas. Sí, bueno, es un poco el tema y el desafío que tienen las plantas hoy en cuanto a la calidad, en ponerse a punto. Son nuevas y creo que es lo que le va a llevar un tiempo en cuanto a que la calidad sea permanente, porque tenemos muchas variaciones en cuanto a calidad y uso que uno permanentemente tiene que estar chequeando y revisando para poder ser utilizada en buenas condiciones. Juan Manuel, imagino que este tipo de jornada organizada por esta empresa es realmente importante para vos como productor de punta y también quien avisora el negocio con cierta precisión, que debía trasladarse necesariamente de la agricultura también hacia la ganadería. Sí, siempre digo, soy por ahí muy joven, pero creo que lo que nos falta en lo que es producción de carne es que llegue el momento en que nos comprometamos los que producen carne en hacer ese salto y tener la precisión de que hoy tienen los agricultores. Hoy cualquier productor agricultor tiene una precisión, sabe sus costos, sabe de producir sus costos de soja, maíz, la producción que haga. Y creo que en carne es un desafío donde estamos un poco retrasados, y creo que estas charlas
todo lo que está haciendo Tecnal por la producción de carne, creo que incentiva que nosotros nos empecemos a interesar y a realizar ese progreso que es el que nos está faltando. Lo que sí, diría yo, ahí sí entra en juego el futuro, ¿no? Lo que se viene es el uso de toda la biomasa de la planta de maíz. Y había cuenta que cuesta, no sé, 5.000 hectáreas, 5.000 pesos sembrar una hectárea de maíz, realmente bien vale la pena usar cada pedacito de la planta para generar energía, para generar alimentos, carne, lo que sea. Sí, eso es el fin que uno busca hoy con el costo que está teniendo hacer una hectárea de maíz y uno poder obtener un subproducto utilizable que lo pueda transformar en carne, en leche, en esa producción, creo que es muy, muy interesante. La esperanza mía no se ha... La última pausa, no se vayan. Al regreso hablamos de la situación agrícola del interior del país con la gente del INTA y también de cómo prevenir enfermedades para la campaña 2013-2014. Cuando la vida comienza a doler, igual que el quebracho, aguanto de pie. Y ya en pleno mes de noviembre queremos conocer cómo se está desarrollando la situación agrícola de nuestra zona y cómo prevenir enfermedades. Por eso le pedimos al titular del INTA Río Cuarto, el ingeniero José Marcelino, que nos dé algunos datos. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy bien, el gusto de estar con ustedes como siempre y bueno, un año que viene bien, nos hizo sufrir un poco al comienzo, pero en realidad tuvimos lluvias bastante homogéneas en lo que es la distribución territorial, alguna variabilidad en milimetraje según la zona y luego los días que todos conocemos de tanto viento y tanta sequedad ambiental que ha hecho que algunos cultivos de maíz, la gente que se arriesgó a sembrar de primera, estén sufriendo algún tipo de estrés en este momento, pero más que todo, más que por la falta de agua es por el fuerte viento que arrastró la tierra y realmente lastimó mucho los tejidos de una plantita muy tierna. Bueno, ¿y qué pasa con la gente que ha decidido esperar justamente por la falta de lluvias que tuvimos en el invierno? ¿Se irán muchos a siembra de segunda? Es una buena oportunidad porque los maíces de segunda, si bien tienen un techo algo inferior a los maíces de primera, tienen mucho más estabilidad en el rendimiento y normalmente no hay una predicción de que vayamos a tener un verano tan seco y normalmente la floración que nos llega en el mes de febrero es una floración con una condición ambiental mucho más propicia para menos fallas en la fecundación, o sea que si bien podemos llegar a tener espigas más livianas, realmente la concreción de granos y la cantidad de plantas y espigas se va a mantener, que en otros casos puede no ocurrir. Lo mismo para la soja, en soja estamos en plena época de siembra. Realmente estamos empezando la época óptima de siembra de soja, o sea que tenemos muchísimo por delante y no tenemos que desesperarnos en este caso por ninguna de las contingencias climáticas que tengamos hasta el momento. Además, como decía y vuelvo a repetirlo, digamos las predicciones son de que vamos a tener un verano quizás con alguna aleatoriedad en lo que es la fecha en la caída de las precipitaciones, pero que no van a ser tan escasas como uno puede predecir. En cuanto a la dedicación que se ha hecho en cantidad de hectáreas para soja y maíz, ¿se ha vuelto un poco más al maíz o por el tema de los precios de los alquileres se ha sostenido la cantidad de hectáreas en soja? A comienzos de campaña uno pensaba que el maíz iba a repuntar un poco, pero me parece, si bien todavía no está definido porque muchos productores van a tomar la decisión en función de cómo esté la condición de siembra para el maíz de segunda, me parece que va a estar como la histórica con una predominancia muy superior de soja sobre maíz y lamentablemente para nosotros porque es un departamento que necesita mucho de gramíneas, maíz o sorgo para una mejor protección del suelo y evitar las que son las voladuras clásicas de estos días. O sea que la perspectiva de maíz me parece que un poco se cayó por los altos precios de la semilla y también para apuntar a un paquete tecnológico de punta, un maíz es mucho más caro que en la soja y los alquileres han sido más bajos y se comenzó a cerrar el alquiler sin barbechos o barbechos muy mal hechos, con lo cual la pérdida de agua de lo que pudimos haber almacenado en invierno se perdió.
¿Hay algún dato sobre sorgo en nuestra zona? Sí, el sorgo fue creciendo lentamente y afortunadamente lo está haciendo. Tenemos sorgos muy bien adaptados a la región. Tenemos también como creciente el flagelo de la paloma, que lo hemos comentado en este programa. El sorgo es un cultivo muy propenso, más allá de que estemos buscando los sorgos con panoja laxa por un lado y los girasoles confiteros por el otro, pero realmente es una amenaza que tiene permanentemente el cultivo, que es la paloma, que lo tenemos cada día más cerca de Río Cuarto y en población creciente. Bueno, ingeniero, usted está acostumbrado a que siempre los productores se llegan de a uno a preguntarle por plagas. Esta vez vamos a aprovechar la pantalla de Canal Rural para informarles a todos juntos cómo prevenir las plagas de esta campaña 2013-2014 y en particular queríamos preguntarle por una que se ha conocido hace muy poquito justamente desde la gente del INTA. Bueno, efectivamente la gente del INTA venía en contacto con la gente del Embrapa de Brasil, porque hay una plaga, no es nueva porque estaba conocida en el mundo desde hace mucho tiempo, que es la Heliotis o Helicoverpa armigera. Estaba en 4 continentes, estaba en Asia, África, Europa y Oceanía, menos en América, y a comienzo del año pasado entró por el norte de Brasil, probablemente con un cargamento de flores en la zona de Bahía, se extendió rápidamente a lo que es Goiás, y bueno, yo tuve la oportunidad de estar con productores cooperativistas en el estado de Paraná el mes de septiembre, y bueno, había un retraso en la fecha de siembra porque es uno de los cultivos predilectos por el insecto, por el lepidóptero, y ya en octubre se lo encontró en Paraguay y ahora en las provincias del norte argentino, que fue reportada por el doctor Trumper y el ingeniero Gamundi, ambos de INTA, Manfredi y Olivero respectivamente, de manera que se están con los protocolos de validación de esta especie como plaga en los cultivos, porque es una plaga, es un insecto polífago, o sea que ataca muchísimos cultivos, e incluso en Europa en cultivos orgánicos se los utiliza como disuasivo para tomate, o sea, se siembra tomate con interlíneas de maíz porque prefiere el maíz, entonces es una manera de concentrar al maíz como franja trampa, ahí tener la plaga y tener un tomate sano para poder venderlo como tomate orgánico. Bueno, ¿y cuál sería la prevención de los productores de nuestra zona justamente que pueden verse afectados por esta plaga? Hay varios sistemas nacionales, pero el tradicional es el SINAVIMO, el Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo, que está en la web, se puede buscar perfectamente, uno va siguiendo el avance de la plaga, así como lo hemos hecho en su momento con la roya de la soja, y lo que tenemos de importante es que es una plaga de muy rápida multiplicación, muy rápido movimiento, de ahí que hayamos tenido un desplazamiento geográfico tan rápido de lo que fue centro de Brasil hasta Tucumán. Y lo otro importante también es que es una plaga que tiene una gran tasa de multiplicación, digamos, una postura puede superar los 1000 huevos y seguramente de avanzar la plaga la vamos a tener en las capturas de adultos en las trampas de luz, de manera que los técnicos lo van a estar prácticamente siguiendo kilómetro a kilómetro en el avance de la frontera mientras se vaya desplazando a lo largo de la geografía del país. Nos despedimos, amigos, agradeciéndoles su presencia y deseando con mucha esperanza que un nuevo ministro de Agricultura en la Nación genere una nueva oportunidad de diálogo que están esperando todos los productores para poder avanzar con su trabajo. Hasta el jueves próximo a las 20:30.